Esto es Luces en el Camino, el lado pastoral de la movilidad humana. Esto es Luces en el Camino, el lado pastoral de la movilidad humana. Soy el padre Gustavo Meneses, coordinador del Observatorio Sociopastoral de Movilidad Humana de Mesoamérica y el Caribe, y estoy aquí con el doctor Abelardo Morales, director del estudio sobre buenas prácticas pastorales del año 2021 en nuestra región de Mesoamérica y Caribe, para traerles un episodio especial de Luces en el Camino. Este episodio está dedicado a los hallazgos del informe de buenas prácticas pastorales sobre la sostenibilidad de las acciones pastorales. Bienvenido, Abelardo. Muchas gracias, padre. Me da mucho gusto estar aquí para conversar sobre los distintos factores que forman parte de la sostenibilidad de las iniciativas pastorales para personas en movilidad. Muy bien, entremos en materia. Cuando hablamos de sostenibilidad, casi todos pensamos en dinero y reducimos la sostenibilidad a la disponibilidad de recursos financieros. Pero en el informe esto no fue lo único que se analizó para hablar de sostenibilidad, ¿cierto? Así es. Para estudiar la sostenibilidad de las prácticas pastorales, en este caso, se exploraron las fuentes de apoyo en términos financieros, por ejemplo, fuentes de recursos económicos, pero también es el establecimiento de redes de colaboración con organizaciones, actores locales e internacionales, dentro y fuera de la iglesia, y la participación de las propias personas migrantes, las personas de las comunidades, parroquias y organizaciones afines a su visión y a sus objetivos. Claro, los recursos económicos son necesarios e importantes, pero no lo son todo para que las prácticas pastorales sean sostenibles. Y según el informe, ¿de dónde vienen los recursos económicos para las obras pastorales? Las principales fuentes de recursos financieros son la cooperación internacional de parte de agencias de Naciones Unidas y organizaciones de la Iglesia Católica, incluidas las propias congregaciones. Por ejemplo, donaciones de parte de la feligresía también y de empresas privadas nacionales. Dentro de la cooperación internacional de parte de las agencias de Naciones Unidas destacan el ACNUR, con presencia en más de una tercera parte de las prácticas reportadas en este estudio. Además, la UNICEF y la OIM. Aun cuando en algunos casos se reportó poco apoyo de parte de las parroquias y las comunidades, una gran mayoría reporta contar con las donaciones de la feligresía, sobre todo en forma de alimentos, ropa, implementos para la higiene y colectas de dinero que se realizan al menos una vez al año con motivo del Día Internacional del Migrante y del Refugiado. Un hallazgo que el informe resalta es la importancia de las relaciones de colaboración que logran establecer las organizaciones responsables de las prácticas pastorales con otras organizaciones y actores de la sociedad. Profesor, ¿nos puede ampliar un poco al respecto? Así es. La gran mayoría de obras pastorales muestra haber desarrollado importantes relaciones de colaboración en todos los ámbitos y niveles relacionados con su quehacer. Se ve la colaboración entre casas de acogida de la misma organización y de distintas organizaciones de la iglesia, con instituciones públicas locales como la Cruz Roja, hospitales, instituciones de gobierno relacionados con el control de los migrantes, organizaciones defensoras de los derechos humanos, universidades, empresas y comercios locales, organizaciones internacionales de cooperación de Naciones Unidas, organizaciones nacionales e internacionales de cooperación de la Iglesia Católica, organizaciones internacionales de ayuda humanitaria como la Cruz Roja Internacional o Médicos Sin Fronteras. Se observaron varios casos donde la práctica pastoral tiene relaciones de coordinación con instituciones del Estado dedicadas a la migración. Estas son muy valiosas para lograr la protección de las personas en movilidad, especialmente migrantes en tránsito, deportados y víctimas de trata. Es interesante resaltar también que en varios casos
son los estados más bien los que se apoyan en las organizaciones pastorales para atender la necesidad de ayuda humanitaria o psicosocial de las personas migrantes y no al revés. Por ejemplo, cuando la Policía de Fronteras remite a las personas migrantes a los albergues o casas de acogida de las organizaciones católicas, o cuando instituciones de gobierno piden el apoyo para aportar profesionales en psicología para atender a familiares que reciben la noticia de la muerte de seres queridos en la ruta migratoria o para atender a víctimas de trata. Otro aspecto de la sostenibilidad que mencionaste es el tema de la participación, que como sacerdote es algo que me interesa mucho, porque uno siempre está tratando de que las comunidades participen, no solo para la sostenibilidad de las obras, sino sobre todo para poner en práctica los principios del Evangelio. ¿Qué encontró el informe sobre esto? En cuanto al fomento de la participación de las personas migrantes y las comunidades en el desarrollo de la práctica, esto fíjese que depende de los contextos en los que se ubican las prácticas pastorales. Por ejemplo, en el caso de aquellas enfocadas en acoger a personas en tránsito, la participación que se puede lograr es muy limitada, pues su permanencia es muy breve en los centros. Por el contrario, cuando se trata de prácticas de promoción o de integración con personas migrantes en comunidades de destino o con familiares de migrantes en comunidades expulsoras, se observa que las labores de promoción social y de capacitación se prestan para que tanto las personas migrantes como las personas de las comunidades que apoyan los servicios que se les ofrecen se empoderen y se apropien de las labores, convirtiéndose en multiplicadores, capacitadores y promotores de la buena práctica. La apropiación de las prácticas pastorales por parte de las comunidades en las que se ubican también está dependiendo mucho de la organización pastoral diocesana y de la relación de la práctica con dicha organización y con su promoción. Allí donde las estructuras de organización de la pastoral de movilidad humana son más fuertes y se desarrollan labores continuas de formación y sensibilización de las comunidades en conjunto con la buena práctica, hemos encontrado que hay mayor participación y apropiación de estas por parte de las comunidades. Por el contrario, vea qué interesante, donde no se da esa fortaleza, que es una buena cantidad de casos, la práctica no tiene vínculo fuerte con la organización diocesana. También el involucramiento de las comunidades no se da tanto o es muy escaso. Y este se limita a veces a unos pocos voluntarios, a personas voluntarias que participan en dicha iniciativa por voluntad propia. El voluntariado entonces en este caso sigue siendo una forma muy importante de propiciar la participación, la apropiación, el sentido de pertenencia y la formación pastoral. Sin embargo, parece estar organizado predominantemente en función de necesidades operativas y no tanto con una visión de fomentar la sensibilización y la formación de agentes de pastoral. Qué interesante estos hallazgos, Abelardo. Parece que en la urgencia por atender tanta necesidad es fácil enfocarse más en las necesidades inmediatas que en una promoción humana integral. Digo yo, ¿verdad? Porque se pone más atención en tener voluntarios para repartir comida que para practicar la protección de la dignidad humana mediante la escucha, la compasión y la fraternidad. Me queda claro, Abelardo, que la sostenibilidad de las obras pastorales requiere mucha colaboración y participación, y que para lograr esto se necesitan personas capacitadas que ejerzan un liderazgo en la gestión de estas relaciones. Pero esto puede ser tema de otro episodio. Por supuesto, porque yo creo que en la pastoral de movilidad humana enfrentamos una gran cantidad de desafíos. Es muy importante, desde nuestro punto de vista, dar un plato de comida. Pero la atención pastoral, el socorro pastoral, la asistencia no se reduce a la entrega de un objeto material que satisfaga una necesidad inmediata, sino que
eso tiene que estar acompañado con una serie de elementos propios del acompañamiento psicosocial, el acompañamiento espiritual, que la persona sienta que no se le está dando simplemente de comer, sino que se le está atendiendo su dignidad. Y por supuesto que entonces esto implica y significa la necesidad en la Iglesia Católica de desarrollar más reflexión, más sistematización, y por eso es importantísimo no solamente el conocimiento que podamos haber generado nosotros sobre las buenas prácticas pastorales de atención a las personas en movilidad, sino también que los agentes de pastorales, los líderes pastorales, se formen en las metodologías de sistematización de sus prácticas con el objeto de tener un mejor conocimiento y mejorarlas en la medida de lo posible. Evidentemente es un instrumento valiosísimo estos informes pastorales sobre las prácticas que se realizan en nuestra región mesoamericana y el Caribe. Les recordamos que estos hallazgos pueden conocerlos a profundidad en el informe que ya ha sido publicado por el Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral y que este documento puede ser accesado en la descripción del link que se da, del enlace que se da en este mismo video. Ha sido todo por hoy. Y deseándole lo mejor en sus vidas con la bendición del Dios bueno, del Señor Jesús, migrante entre nosotros. Y se me olvidaba, Abelardo nos quiere contar un chiste. Un chiste. Vamos a ver si se me ocurre uno. ¿Qué le dice un jardinero a otro? ¿Sabe? No sé. Nos vemos cuando podamos. Ay, Dios mío. Dios mío. Que Dios me los bendiga. Esto fue Luces en el Camino, el lado pastoral de la movilidad humana.